El nuevo monitor hemodinámico mínimamente invasivo Mosquera Up es la segunda generación de monitores de gasto cardíaco basados en el método PRAM. Su principal ventaja es que cubre el espacio de necesidades de monitorización hemodinámica que no son capaces de abarcar otros métodos existentes en el mercado. De una forma sucinta, el método PRAM permite la estimación del volumen sistólico a partir de cualquier tipo de onda cruenta de presión arterial y, a diferencia de otros métodos de contorno del pulso, no necesita calibración externa ni calibración interna a partir de datos preestimados para el cálculo de la impedancia del sistema cardiovascular. Descripción general del monitor. Mosquera Up es un monitor compacto con pantalla táctil de 3,3 kilos de peso con una batería incluida que le permite una autonomía de más de 1 hora. En la parte posterior tiene una conexión de corriente y un botón de encendido-apagado. Además presenta una placa metálica para el montaje sobre palo vertical o carro de transporte. En la parte lateral izquierda del monitor encontramos el botón de encendido y stand-by, un puerto de conexión USB, una salida de vídeo HDMI y una conexión LAN Ethernet. En la parte lateral derecha están los puertos de conexión para los cables de monitorización. Los puertos superiores están codificados por colores, siendo el rojo para la presión arterial, el azul para la presión venosa central y el gris para la conexión de un módulo opcional de monitorización de la saturación periférica de oxígeno. Los 3 puertos inferiores sirven para la importación de datos a partir de otro monitor de presión arterial cruenta. Son puertos de tipo mini jack. Encendido del monitor y pantalla de inicio. Cuando se enciende por primera vez el monitor, realiza un autotest. Una vez finalizado, aparece la pantalla principal de inicio. En esta pantalla se aprecia en la parte superior un menú desplegable en la esquina izquierda, la hora en el centro y 2 iconos en la esquina derecha, uno de carga de batería y otro de puerto USB. En la parte inferior se encuentran 2 botones principales, el botón de menú y el botón de Nueva monitorización, botón menú. Apretando el botón de menú aparecen las distintas opciones de configuración inicial de Mosquera Up. El menú general se divide en 4 secciones con diferentes colores y está comprendido por un menú de configuración que incluye idioma. Permite seleccionar el idioma de visualización de los menús. Los disponibles son italiano, inglés, francés, alemán y español. Después de cambiar el idioma, el Mosquera Up se reinicia para hacer efectiva la configuración. No es posible efectuar esta configuración con la monitorización en curso. B. Luminosidad. Permite elegir la luminosidad en la pantalla en cualquier momento de la monitorización. Existen 2 niveles de luminosidad. Alta, que es el nivel por defecto con alimentación con tensión de red, luminosidad al 100%. Y baja, el nivel por defecto con alimentación por batería, luminosidad al 50%. C. Volumen. Permite activar o desactivar el sonido emitido de cada latido individuado cuando se detecta la dícrota. El valor por defecto está desactivado. La elección es entre sonido activado o desactivado. D. Fecha y hora. Permite modificar la fecha y la hora configuradas. La hora configurada es la base de todas las representaciones de datos. No es posible cambiar la hora durante la monitorización. E. Setup y protección. En este menú está previsto el acceso a las áreas reservadas, con funciones no disponibles para el usuario final. F. Restablecimiento de fábrica. Permite volver a configurar el Mosquera Up con los valores por defecto, como si acabara de salir de la fábrica. Se borrarán todas las modificaciones y personalizaciones efectuadas y todos los datos o carpetas de las monitorizaciones guardadas en el archivo. Menú Información. G. Estado de la máquina. Permite visualizar algunas informaciones relativas al dispositivo como H. Manual. Muestra la siguiente información. El manual de uso de Mosquera Up en formato PDF puede consultarse con el CD que se adjunta con la máquina o a través del sitio de internet www.vitec.eu. Y. Batería.
permite acceder a las informaciones sobre el nivel de carga de la batería en porcentaje de carga restante. La indicación del porcentaje cambia en pasos del 25%. Cuando la batería se está cargando, no se tiene información del nivel de carga. Menú Conectividad. Además dispone de la posibilidad de conexión Wi-Fi y Ethernet y de almacenamiento de datos a través de un puerto USB. Cuando se conecta, desconecta la memoria USB, se visualiza, desaparece el icono correspondiente en la barra superior. Para poder guardar los datos, introduzca la memoria USB en el puerto lateral correspondiente y presione el botón Descargar datos. En este punto se copiará en el USB una carpeta con el nombre del formato Mosquera que contiene 3 archivos con los datos hemodinámicos del paciente. Menú Monitorización. Desde este menú se puede acceder al archivo de las monitorizaciones presentes en la memoria interna. Los datos se recogen en orden cronológico. El usuario puede llevar a cabo las operaciones siguientes: descargar en la memoria USB la carpeta seleccionada, eliminar la carpeta de monitorización, descargar en la memoria USB todas las carpetas presentes en el archivo, eliminar todo el archivo de las monitorizaciones previa confirmación, el archivo .csv con todos los datos adquiridos con muestreo de 30 segundos, desde el inicio hasta el final de la monitorización. Y por último, tenemos la opción Demo, que permite visualizar las curvas de presión de pacientes reales memorizadas en el Mosquera App, simulando la recepción de una señal de presión arterial. Nueva monitorización. Pulsando en Nueva monitorización, aparece la configuración de los datos para el inicio de una monitorización. El menú está dividido en 4 partes. Datos del paciente. Se pueden introducir directamente los datos de peso en kilos y altura en centímetros, apretando cada uno de los botones correspondientes. Si se necesitan introducir más datos, basta con apretar el botón Datos paciente y se desplegará un nuevo menú adicional donde es posible introducir el nombre, apellidos, sexo, fecha de nacimiento, edad, peso, altura, identificación del paciente, identificación del operador. Ninguno de los campos es obligatorio. Input señal ABP. En este menú se puede configurar la procedencia de la señal de presión arterial que se está analizando. En modo transductor, Mosquera lee la señal de presión directamente del transductor de presión a través del conector rojo lateral derecho de presión arterial. En modo monitor, Mosquera lee la señal de otro monitor de paciente mediante el conector mini jack lateral derecho IN1. Seleccionando el botón de cable en I, Mosquera puede recibir la misma señal analógica de la presión arterial de otro monitor o sistema de forma simultánea y directa. Input señal PVC. Permite 2 opciones. La introducción continua, mediante un transductor de presión conectado al puerto lateral azul de presión. En este último caso, en la pantalla de monitorización aparecerá en azul la tendencia temporal de la curva de PVC y el valor relativo de la presión media. Para el cálculo de las resistencias vasculares sistémicas absolutas e indexadas, se utiliza la presión venosa central media o la introducción manual de los datos de presión venosa central, por lo que el valor de la misma será constante para el cálculo de las resistencias vasculares sistémicas. Lugar de obtención de la señal. Mosquera es capaz de obtener la señal de onda de presión de diferentes arterias. Radial, si el catéter está situado en la arteria radial, cubital o branquial. Y femoral, si el catéter está situado en la arteria femoral. Por último, hay que determinar el tipo de paciente. Estándar para pacientes sin soporte mecánico. Se utiliza tanto para adultos como para niños. O soporte mecánico, si el paciente monitorizado tiene un balón de contrapulsación intraaórtico u otro sistema de asistencia cardíaca mecánica. En caso de duda, se puede pulsar el signo de interrogación para obtener información. Una vez configurado el monitor, se pulsará el botón Inicio de monitorización y aparecerá pantalla de curvas y datos.
Montaje de los cables. Paso 1. Elección del tipo de cable. Dependiendo del empleo de un monitor adicional de presión arterial cruenta o no, se elegirá el tipo de cable a emplear. Cabe destacar que Mosquera no necesita fungible específico y se puede conectar tanto a los diferentes transductores de presión como a los diferentes monitores de constantes vitales disponibles en el mercado. Existen dos posibilidades de conexión con cable: cable directo o conexión con cable ENI. Una tercera opción es la importación directa de los datos desde un monitor externo. Monitor IN mediante una conexión compatible distal y una conexión proximal mini jack en Mosquera IN 1. Paso 2. Conexión de los cables. Uso con cable directo. Seleccione el cable para transductor compatible con el transductor de presión en uso. Conecte el cable en el Mosquera App. En el dispositivo, conecte el cable en el conector ABP y eventualmente PVC por el lado derecho del equipo. El otro extremo del cable debe conectarse directamente al transductor de presión. Efectúe la puesta a cero del transductor desde el Mosquera App. Uso combinado con otro monitor y cable ENI. El cable ENI permite a Mosquera recibir la misma señal analógica de la presión arterial de otro monitor o sistema de forma simultánea. El cable ENI para transductor permite introducir Mosquera en la línea entre el monitor del paciente genérico y el transductor. El cable ENI tiene tres conectores: uno para el Mosquera, otro para el transductor y otro para otro monitor del paciente con un conector igual al del transductor. Seleccione el cable ENI para transductor compatible con el transductor de presión en uso. Conecte el cable con el conector ABP por el lado derecho de Mosquera del equipo. Un extremo del cable debe conectarse directamente al transductor de presión, mientras que el tercer conector debe conectarse al cable del monitor de referencia compatible con el transductor empleado. Efectúe la puesta a cero del transductor tanto desde Mosquera como del monitor del paciente. Pantalla de monitorización. Después de que el usuario confirme los datos introducidos en las configuraciones de monitorización, se muestra la pantalla de monitorización. Esta pantalla se divide en tres zonas diferenciadas. Zona de curvas, en la parte superior. Zona de variables, situada lateralmente en la pantalla tanto a la izquierda como a la derecha. Zona de tendencias, en la parte central inferior. En la parte superior izquierda está situado el botón de acceso del menú desplegable para acceder a la realización de modificaciones de configuración de datos de paciente, del monitor y de las alarmas durante la monitorización. Zona de curvas. Comprende las curvas de presión relativas a los transductores en uso y el punto de detección de la dícrota, indicado con una barra vertical verde. Aparecerá una curva de presión venosa central en el caso de que se conecte de forma simultánea un cable al puerto lateral azul de monitorización y una curva de pulsiometría si se dispone del módulo opcional de monitorización. Al lado derecho de las curvas se muestran las variables de presión sistólica, diastólica y media, ABP, la frecuencia del pulso, PR, la presión dícrota, DIC, y eventualmente la presión venosa central media y la SpO2. Presionando en la pantalla sobre la zona de curvas aparece un menú para la configuración de la onda de presión arterial. En él se podrá hacer el cero del sistema, optimizar la escala o configurar manualmente los valores mínimo y máximo de la escala de la curva de presión. Además, se puede configurar el número de latidos para el análisis de las variables desde 1 a 30. En la parte inferior tenemos el botón de ajuste de dícrota, que permite modificar el ajuste de la detección de la dícrota, línea vertical verde, en el caso de que la detección fuese precoz o tardía. Mosquera
Es capaz de ajustar la calidad de la señal de presión arterial mediante un filtro de optimización automático, capaz de eliminar los fenómenos de resonancia del sistema de transducción. Cuando se activa el filtro, aparece una F rodeada por un círculo a la izquierda de la curva de monitorización. Zona de variables. En esta zona se visualizan las variables hemodinámicas más importantes derivadas de los valores de presión. Las variables CO, gasto cardíaco, SV, volumen sistólico, SVR, resistencias vasculares sistémicas, PVC, presión venosa central en la izquierda, y CCE, eficiencia del ciclo cardíaco, y DTmax en la derecha aparecen por defecto y no se pueden eliminar de la pantalla. Las 4 variables inferiores son configurables por el usuario. Pulsando en la zona de variables aparece el menú de configuración. Las variables aparecen por defecto sin indexar. Pulsando el botón Indexados se modificarán las variables CO, SV y SVR para dar los valores ajustados por superficie corporal. Para configurar las variables inferiores, basta con pulsar en los diferentes recuadros de las mismas para modificar la variable. Al pulsar, aparece un menú con todas las variables adicionales de monitorización disponibles. Pulsando sobre la variable elegida, se producirá el cambio. Las variables disponibles son variación de la presión de pulso, variación del volumen sistólico, variación de la presión sistólica, variación de la presión dícrota, elastancia dinámica, elastancia arterial, volumen sistólico por kilo de peso, presión pico diastólica, transporte de oxígeno indexado, presión del pulso, delta presión arterial media presión dícrota, impedancia total, trabajo miocárdico e índice de trabajo miocárdico. Zona de tendencias. En esta zona se muestra la tendencia temporal de 4 o más variables, según la elección del usuario. Al pulsar sobre esta parte de la pantalla, aparece un menú de configuración de tendencias y marcadores. En la columna de la izquierda aparecen los diferentes marcadores preconfigurados. Además, existe una tecla de crear marcador y una de eliminar marcador para establecer una configuración personalizada de los marcadores. Para crear un marcador hay que pulsar la tecla Crear marcador y aparecerá un teclado en la pantalla con el que podremos escribir el nombre del mismo. Una vez escrito, hay que pulsar la tecla OK y el nuevo marcador se añadirá a la tecla superior izquierda de la columna. Si se necesitan añadir uno o más marcadores personalizados, bastará con repetir la operación las veces que sea necesario y los sucesivos nombres quedarán guardados en forma de listado en el botón superior izquierdo del menú de marcadores. Una vez seleccionado un marcador, se verá en la gráfica de tendencias como una línea vertical azul acabada en un círculo. Para seleccionar 2 veces un mismo marcador, hay que esperar un mínimo de 30 segundos. Ventana temporal. Al inicio de la monitorización, la porción de tiempo visible siempre es de 30 minutos. Esta ventana temporal puede modificarse hasta un máximo de 72 horas. Pulsando la tecla Elección Diseño, se puede elegir la configuración visual de la pantalla de tendencias entre 2, 3 o 4 gráficas de tendencias. Y pulsando la tecla Elección de variables, se pueden seleccionar las variables que queremos que aparezcan en las gráficas. Se pueden ver 2 variables por cada canal de tendencias con un máximo de 10 variables en total de forma simultánea. En cada gráfica de variables existe la posibilidad de ajustar la escala, bien de forma manual o bien de forma automática. El número de las tendencias y su configuración pueden personalizarse mediante el menú Tendencias. Apartado 9.3. Una vez introducido un marcador, se puede recuperar los datos hemodinámicos en dicho momento pulsando el círculo azul que aparece en la parte inferior de la gráfica de tendencias. Aparecerá un menú con el nombre del marcador, la fecha y la hora con los datos. La función Do and Check
permite monitorizar la tendencia y visualizar la variación ocurrida en algunas variables como consecuencia de la relación de tratamientos específicos. Las características de la pantalla del Do and Check son las siguientes. Los valores de la izquierda son los valores de 4 variables en el momento del marcador. Se memoriza el valor medio del número de latidos configurado por el operador en la zona curvas. Estas, a diferencia de los otros valores de la pantalla, tienen valores estáticos. Los valores de la derecha son los valores actuales de las mismas 4 variables, que se actualizan en tiempo real. De estas variables se muestra también el porcentaje del desplazamiento entre el valor inicial, el del marcador a la izquierda, y el actual, a la derecha. ABP muestra los 3 valores de SIS, DIA y MAP. En la parte inferior se actualiza en tiempo real el tiempo que ha transcurrido desde el instante del marcador, formato horas y minutos. Por defecto, las gráficas empiezan con escala temporal de 30 minutos. Después, cuando han transcurrido 30 minutos, se alarga a 1 hora, y cuando ha transcurrido 1 hora, se alarga a 3 horas. La función Do and Check está habilitada respecto a cualquier marcador. Para modificar las variables de Do and Check o terminar la función, bastará con pulsar el área de las gráficas y aparecerá el menú con las opciones correspondientes. Ver historial. Esta función permite visualizar las gráficas de las tendencias de la monitorización en curso. Es posible visualizar entre 30 minutos y 72 horas de tendencias. Es posible navegar con las flechas en el tiempo para alcanzar el horario que interesa. Cada presión de la flecha corresponde a un desplazamiento de 1/3 de la gráfica. Una vez que se alcanza el horario que interesa, se modifica la ventana temporal según las exigencias.